En este vídeo vamos a ver cuál es la subordinación de relativo, cuáles son las funciones de sus nexos y los tipos de oraciones de relativo. En primer lugar vamos a ver qué es una oración de relativo. Pues una subordinada de relativo es aquella que va introducida siempre por un pronombre, adverbio o determinante relativo. Estas oraciones subordinadas, las que se introducen por estos nexos, modifican a un sustantivo que está antepuesto a la subordinada, que está antes de la subordinada y se llama antecedente. En cuanto a los nexos que introducen las subordinadas de relativo, pues tenemos ahí pronombres, como he dicho antes, pronombres relativos, adverbios relativos y determinantes relativos, los cuales tenéis que conocer. Los pronombres relativos, pues qué, quién o quiénes, el artículo más cuál o cuáles, artículo más qué y cuánto. Por ejemplo, la banda sonora que tiene la película es fantástica. Tenemos que saber que ese qué no es una conjunción que introduce una subordinada sustantiva. Es un pronombre relativo que introduce una subordinada de relativo. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo vamos a ver después, pero lo sé porque puedo sustituir ese qué por su antecedente. ¿Y el antecedente cuál es? El sustantivo que le precede, que va antes. La banda sonora que tiene la película es fantástica, podemos sustituir qué por la banda sonora. La banda sonora tiene tiene la película la banda sonora. Juan es el amigo en quien más confío. Pues en quién más confío, quién es el amigo. En el amigo más confío. Te presento a la amiga con la cual me iré de viaje. Te presento a la amiga con la cual me iré de viaje, la podríamos sustituir con la amiga me iré de viaje. Lógicamente no queda igual de bien, para eso sirve el pronombre relativo, pues para que la oración tenga una construcción normal y que se entienda a la perfección, pero sí se podría sustituir. La cuestión a la que me refiero es compleja. A la cuestión me refiero. Ese que se podría sustituir por cuestión. Hizo todo cuanto estuvo en su mano. Todo estuvo en su mano. Hizo todo lo que estuvo en su mano. Dio cuanto llevaba en el bolsillo. Dio todo aquello que llevaba en el bolsillo. Bueno, en este caso, esta sería una de relativo sin antecedente expreso. Adverbios de relativo: dónde, cuándo y cómo. Esta es la casa donde vivió Lorca. En la casa vivió Lorca. ¿De acuerdo? Siempre vamos a poder sustituir el pronombre relativo por su antecedente. Y los determinantes relativos son muy fáciles de identificar, puesto que no pueden confundirse con otro tipo de palabras. Cuyo, cuya, cuyos y cuyas. Las personas cuyas solicitudes. Cuyas, determinante relativo. Las solicitudes de las personas. El cuyo hace referencia siempre a aquello que posee, aquello que se posee, cuyas solicitudes son las solicitudes de las personas. Han sido desestimadas. Continuamos. Las funciones de los nexos. Los nexos relativos siempre tienen una función dentro de la subordinada. No es el caso, por ejemplo, de los nexos que introducen oraciones subordinadas sustantivas. La mayoría no tienen función, aunque hay algunos que sí tienen función, ¿vale? En la subordinada sustantiva. Las de las interrogativas indirectas, por ejemplo. En este caso, todas tienen función. ¿Cómo sabemos cuál es la función del pronombre determinante o adverbio relativo? Pues la función la vamos a identificar sustituyendo ese nexo relativo por su antecedente. Ejemplo, las hojas que he arrancado no valen. Bien, el que es el pronombre relativo. Vale, desde que hasta arrancado sería la subordinada de relativo. Pues, ¿qué hago yo ahora? Sustituir el que por hojas. Entonces digo, hojas es igual que qué.
porque lo puedo sustituir. Vale, pues lo sustituyo. Hojas he arrancado. En la oración hojas he arrancado, pues hojas sería complemento directo. Yo he arrancado hojas. Las he arrancado. Pues si hojas es el complemento directo, el que es el complemento directo también. ¿Cuáles son las funciones sintácticas de los nexos? Vale. Pues las funciones sintácticas de los nexos son todas aquellas que pueda desarrollar su antecedente. Por ejemplo, puede desempeñar la función de sujeto. La fotógrafa que diseñará la orla es una antigua alumna. Que se puede sustituir por fotógrafa. La fotógrafa diseñará la orla. Pues que sería el sujeto. Complemento directo. La fotógrafa que hemos contratado es una antigua alumna. Sustituimos que por la fotógrafa hemos contratado. Nosotros hemos contratado una fotógrafa, sería complemento directo. Y término de preposición, en el caso de los pronombres. La fotógrafa a la que hemos avisado es una antigua alumna. Pues a la fotógrafa hemos avisado. A la fotógrafa sería complemento directo, pero la que, eso solamente es el término de la preposición, ¿vale? Dentro del complemento directo. Dentro de un complemento indirecto, la fotógrafa a la que hemos encargado la orla es una antigua alumna. Pues si sustituimos por la fotógrafa, a la fotógrafa hemos encargado la orla. Se la hemos encargado, complemento indirecto a la que, y solo la que sería el término de la preposición. Complemento de régimen, vendrá una fotógrafa de la que no nos fiamos mucho. Pues de la que nos fiamos mucho, todo eso es complemento de régimen, y solo la que hasta el final, lógicamente, sería la subordinada de término, la subordinada de relativo. Subordinada de relativo, la subordinada de relativo y la que, el nexo, esa función es término de la preposición. Luego, complemento circunstancial, el nexo, la función de complemento circunstancial con los adverbios relativos. Ponte en la mesa donde hay un ordenador. Pues ese donde sería complemento circunstancial de lugar. Fue esa primavera cuando nos casamos, cuando, complemento circunstancial de tiempo, y no me gusta la manera como me trata, complemento circunstancial de modo, como, el nexo. Y las oraciones pues son oraciones subordinadas de relativo. Determinante posesivo, pues siempre que haya cuyo, cuya, cuyos y cuyas, va a ser un determinante posesivo, determinante actualizador, ¿no? Como ya decimos. Cuyo empujón, el futbolista cuyo empujón captó el VAR siempre juega sucio, cuyo determinante. Por último, los tipos de oraciones de relativo. Tenemos dos tipos de oraciones de relativo, las que llevan el antecedente expreso, que lo podemos leer, lo podemos escuchar. El coche que te regalé era precioso, coche sería el antecedente. Y sin antecedente expreso, no tenemos ninguna palabra anterior al relativo, al pronombre de determinante o adverbio, a la que haga referencia, sino que lo tenemos que sobreentender o lo podremos recuperar de alguna manera, sin antecedente expreso. Con antecedente expreso tenemos dos tipos. Se clasifican en especificativas, oraciones de relativo especificativas cuando delimitan el significado del antecedente. Por ejemplo, los alumnos que hacen las tareas tendrán nivel. Solo tienen nivel los alumnos que hacen las tareas, específicamente esos alumnos. Y las explicativas no restringen el contenido, sino que añaden una información adicional, pero la podríamos suprimir. Y van entre comas. Ejemplo, los alumnos que hacen las tareas tendrán nivel. En este caso, todos los alumnos tienen nivel, ¿vale? Porque que hacen las tareas una subordinada relativa y explicativa, que lo que hace es añadir información, pero no cambia nada del significado del antecedente. Todos los alumnos en este caso. Las oraciones de relativo sin antecedente expreso las encontramos de dos tipos. Las relativas libres,
A ver. Las relativas libres, bueno, estas son, no hay un antecedente, no hay una palabra anterior a la que se refieren. Incorporan semánticamente su antecedente. Por ejemplo, elige a quien quieras. Pues yo puedo entender que ese quién semánticamente se refiere a la persona que. Elige a quien quiera, pues se refiere a la persona que. O elige a quien quiera refiriéndome al alumno. Elige al alumno que quiera. Identifico el antecedente por semánticamente el significado, valga la redundancia, de la oración. Me dio cuánto tenía, pues ese cuánto se podría sustituir por las cosas que tenía. Y la relativa semilibre, en la relativa semilibre hay un elemento que está omitido pero que lo podríamos recuperar. Por ejemplo, la que lo hizo mejor ganó. Yo puedo recuperar ese objeto cero que está tachado ahí por un elemento. Por ejemplo, la persona que lo hizo mejor ganó, la cantante que lo hizo mejor ganó, la deportista que lo hizo mejor ganó. Yo lo puedo recuperar. En cuanto al análisis de las oraciones subordinadas, lo vamos a dejar para la clase del próximo día, porque explicarlo por aquí es un poquito difícil. Así que con esta información y con los apuntes que voy a dejar en la plataforma Moodle, con eso vaya a intentar hacer el cuestionario que voy a dejar colgado también, y el próximo día que tengamos clase, pues haremos un repaso y me dedicaré sobre todo a explicar el análisis sintáctico de la oración subordinada de relativo. Cómo se analiza sintácticamente una oración subordinada de relativo. Bueno, pues espero que os haya servido y si tenéis dudas, pues ya sabéis, contactad conmigo. Un saludo.